La brisa cálida de Guadalajara rozaba su rostro mientras el automóvil avanzaba lentamente por las calles llenas de vida. Para la mayoría, era un día más en la ciudad, pero para Saúl Canelo Álvarez significaba mucho más. Volver a su tierra después de tantos años despertaba en él una mezcla de nostalgia, gratitud y el recuerdo imborrable de sus inicios. Su imagen aparecía en enormes carteles y paradas de autobús. El campeón indiscutible regresa para inspirar esperanza, proclamaba uno de ellos. Esa noche, un evento benéfico reuniría a cientos de personas, incluidos muchos niños soñadores que, como él en su infancia, anhelaban un futuro mejor. Pero antes de sumergirse en el brillo de la gala, decidió caminar un poco. Necesitaba conectar con la ciudad, sentirla de nuevo, recordar aquellos días en los que recorría esas mismas calles con guantes desgastados y sueños inquebrantables. Se ajustó la gorra, hundió las manos en los bolsillos y dejó que el entorno lo envolviera. El aroma de los tacos callejeros se mezclaba con el bullicio de los vendedores ambulantes que anunciaban sus productos con entusiasmo. Una sonrisa cruzó su rostro al ver a un niño golpeando torpemente un saco de boxeo improvisado. En aquel instante, se vio reflejado en él. Pero de repente, un escalofrío recorrió su espalda. El aire pareció volverse más denso. Sus ojos se clavaron en una figura entre la multitud. Era una mujer de cabello gris y postura encorvada, sentada en un rincón con la mirada perdida. Su ropa gastada y su piel marcada por los años hablaban de una vida difícil. Canelo sintió un golpe en el pecho. Había algo en ella que le resultaba inquietantemente familiar. Su respiración se volvió pesada mientras avanzaba con cautela. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el tiempo pareció detenerse. Era ella, la señora Isabel, la única persona que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Y de golpe, los recuerdos lo impactaron como un derechazo. Los días en los que llegaba a la escuela con hambre, pero con una determinación imposible de romper. Los momentos en que ella lo defendió cuando se burlaban de su sueño de ser boxeador aún estaban frescos en su memoria. Sus palabras firmes, pero llenas de calidez, resonaban en su mente como si el tiempo no hubiera pasado. El talento no es nada sin disciplina, Saúl. No dejes que nadie te diga que no puedes. Si crees en ti, ya ganaste la mitad de la pelea. Pero ahora, frente a él, la mujer que lo había inspirado a convertirse en campeón parecía haberlo perdido todo. Un nudo se formó en su garganta mientras avanzaba con pasos cautelosos. Su voz temblorosa apenas pudo susurrar, «Doña Isabel». La anciana levantó la mirada con confusión. Por un instante, sus ojos chocaron con los de él y el mundo pareció detenerse. Pero lo que Canelo no esperaba era su reacción. Ella lo observó sin rastro de reconocimiento y con voz áspera respondió, «Disculpe, joven, pero no conozco a ningún Saúl». El impacto fue más fuerte que cualquier golpe recibido en el ring. La mujer que había sido su guía, su luz en la oscuridad, ahora no lo recordaba. O quizás había decidido olvidarlo. El ruido de la ciudad se desvaneció en su mente mientras las palabras de doña Isabel resonaban como un eco vacío, «No conozco a ningún Saúl». No podía ser. ¿Cómo podía haber olvidado a su mejor alumno? Aquel niño que, años atrás, llegó a su clase con los nudillos raspados y los ojos brillando de determinación. «Doña Isabel. Soy yo. Saúl. Saúl Álvarez», dijo con la voz rota, esperando despertar algo en su interior. Al escuchar su nombre completo, la anciana lo miró otra vez. Por un instante, sus ojos parecieron reconocerlo, pero había algo dentro de ella que se resistía. «No conozco a ningún Saúl», repitió con dureza, desviando la mirada. Un dolor punzante le atravesó el pecho. La mujer que le enseñó a nunca rendirse, ahora parecía haber renunciado a todo. Años atrás, cuando Saúl aún no era Canelo, cuando solo era un niño de piel pecosa y cabello rojo que corría descalzo por las calles de Guadalajara, doña Isabel fue de las pocas personas que creyó en él. «Maestra, voy a ser boxeador», le dijo una vez con una sonrisa de dientes caídos. Los otros niños se rieron. Un niño flacucho y pobre, ¿boxeador? Imposible. Pero doña Isabel no se burló. Se inclinó a su altura, le levantó el mentón y le dijo con seriedad, «Si de verdad lo quieres, tendrás que entrenar más duro que nadie.
No basta con soñar, Saúl. Tienes que trabajar hasta hacerlo realidad. Y él lo hizo. Doña Isabel lo veía salir de la escuela directo al gimnasio, entrenar hasta que los brazos le temblaban y regresar al día siguiente con nuevas marcas de batalla en los puños. ¿No te cansas?, le preguntó una vez. No, maestra. Si me canso, pierdo, respondió él con una sonrisa. Ella sonrió con orgullo. Canelo nunca olvidó esa sonrisa. Pero ahora, la mujer que lo había motivado a llegar hasta donde estaba, no tenía fuerzas, ni orgullo, ni siquiera esa expresión cálida que siempre le había dado aliento. Algo en sus ojos le decía que lo reconocía, pero no quería aceptarlo. Por favor, doña Isabel, déjeme ayudarla, rogó con la voz llena de emoción. Pero la anciana se puso de pie, recogió su vieja bolsa y lo miró con frialdad. No necesito tu lástima, Saúl. Sin esperar respuesta, se alejó lentamente, arrastrando los pies por la calle. Canelo sintió un nudo en la garganta. La mujer que le enseñó a nunca rendirse, ahora estaba vencida. Algo terrible había sucedido. Pero si había una pelea que no podía permitirse perder, era esta. La vio alejarse, su frágil figura perdiéndose entre la multitud. Su mente daba vueltas. No podía entender cómo alguien tan fuerte, tan noble, había terminado así. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había caído hasta quedar en la calle, sin hogar, sin esperanza? Tomó aire hondo y sacó su teléfono. Hizo algunas llamadas, contactó a conocidos en la ciudad, preguntó en negocios y en los alrededores. Nadie sabía mucho. Solo algunos vecinos comentaron que, hasta hace unos meses, doña Isabel tenía una casa, pero la perdió en circunstancias extrañas. Un anciano que vendía periódicos en la esquina lo reconoció y, con voz pausada, le dio una pista clave. La maestra Isabel era una buena mujer, joven, pero alguien jugó sucio con ella. La engañaron, la dejaron sin nada. Desde entonces, vaga de un lado a otro. A veces duerme en la iglesia, otras en la terminal de autobuses. Ya no es la misma. Se convirtió en una sombra de lo que era. Canelo apretó los puños con fuerza. Sabía lo que era pelear contra la adversidad. Pero esto era diferente. La traición había destrozado a doña Isabel. Si él no hacía algo, la miseria terminaría por consumirla. Canelo caminó con pasos firmes, con la mirada fija en el horizonte. No podía quedarse de brazos cruzados. Buscó en los alrededores, recorrió mercados, parques, calles llenas de vida, hasta que la vio. Estaba sentada en el suelo, en una esquina, la cabeza gacha, las manos entrelazadas sobre su regazo. Frente a ella, una caja de cartón con unas pocas monedas. Un golpe sordo en el estómago. La mujer que le había enseñado sobre dignidad, esfuerzo y perseverancia, ahora pedía limosna. Se acercó con cautela, sin saber qué decir. Su corazón latía con fuerza. Pero antes de que pudiera hablar, algo lo dejó sin aliento. Un grupo de adolescentes pasó frente a ella. Uno de ellos, con una sonrisa burlona, arrojó una moneda al suelo con desprecio. «Para que comas, vieja», se burló. Las risas resonaron en el aire. Doña Isabel no reaccionó. Solo bajó aún más la cabeza, como si la humillación ya no le doliera. Un fuego ardió dentro de Canelo. Su instinto le gritó que avanzara, que los enfrentara, que les enseñara con un solo golpe que nadie se burlaba de ella. Pero no lo hizo. Respiró hondo. Se arrodilló frente a doña Isabel y recogió la moneda del suelo. Se la entregó con suavidad, mirándola a los ojos. «Maestra, déjeme ayudarla». Ella alzó la vista y, por un instante, Canelo vio un destello en su expresión. Una chispa de orgullo herido. Pero, en lugar de aceptarlo, cerró el puño con fuerza y murmuró: «Vete, Saúl». Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier puñetazo en el ring. Pero rendirse no era una opción. Canelo permaneció ahí, de rodillas, con la moneda aún entre los dedos. Buscó en sus ojos un rastro de la mujer fuerte que recordaba, pero solo encontró resignación. Su pecho se oprimió. No podía ser. La misma mujer que lo había impulsado a nunca rendirse, ahora parecía haberse dado por vencida.
Maestra, por favor. Ella desvió la mirada, apretando la mandíbula. Vete, Saúl. No necesito tu ayuda. Canelo tragó saliva. No estaba acostumbrado a sentirse impotente. En el ring, cuando las cosas se complicaban, siempre tenía una estrategia. Un plan B. Pero ahí, frente a doña Isabel, no sabía cómo ganar esa pelea. Se puso de pie lentamente y la observó con atención. Sus ropas gastadas, sus manos temblorosas, sus ojos apagados. Pero su postura aún reflejaba dignidad. Ahí estaba la clave. No podía tratarla como una víctima. No podía darle dinero o una casa sin más. Tenía que devolverle algo más valioso. Su respeto. Su propósito. Respiró hondo y asintió. Está bien, maestra. No voy a obligarla a aceptar nada. Pero al menos déjeme invitarla a comer. Ella no respondió de inmediato. Apretó la tela de su falda con sus dedos huesudos, como si la oferta le pesara en el alma. Y entonces, con una voz apenas audible, murmuró. No quiero que me vean contigo. No quiero que piensen que soy tu caridad. Canelo sintió una mezcla de tristeza y admiración. A pesar de todo, aún tenía orgullo. No es caridad, maestra. Solo quiero hablar. Como cuando era niño y me regañaba por mis malas calificaciones. Doña Isabel exhaló lentamente. Tras unos segundos de silencio, murmuró. Solo si no vamos a un lugar elegante. Canelo sonrió. Iremos donde usted quiera. Caminaron juntos por calles angostas hasta llegar a un pequeño comedor de barrio. Era un sitio modesto, con mesas de madera y el aroma inconfundible de comida casera. Canelo notó que doña Isabel estaba tensa, incómoda, pero no dijo nada. Solo se sentaron a un costado y ordenaron lo de siempre, sopa caliente y tortillas recién hechas. El primer bocado pareció romper algo dentro de ella. Cerró los ojos, disfrutando el sabor. Canelo se dio cuenta de que, quizás, hacía días que no comía bien. Canelo sacudió la cabeza, con una pequeña sonrisa en los labios. No, maestra. Se lo dijo a un luchador. Y los luchadores no dejan de ser luchadores solo porque caen. Doña Isabel bajó la mirada, apretando la hoja de papel contra su pecho. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Pero y si fracaso? Susurró. Canelo se inclinó hacia adelante. Entonces te levantas. Como me enseñaste. Un largo silencio se instaló entre ellos. Canelo podía ver la batalla dentro de ella, el miedo, la duda, pero también un pequeño destello de algo más. Algo que había estado enterrado bajo años de dificultades. Esperanza. Finalmente, ella exhaló lentamente y asintió, solo una vez. No era una aceptación completa, aún no, pero era suficiente. Canelo se puso de pie, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Te estaré esperando en el centro comunitario mañana. Doña Isabel no lo miró, pero sus dedos se apretaron alrededor del papel. Mientras se alejaba, Canelo sintió que algo cambiaba dentro de él. Había ganado muchas batallas en su vida. Pero esta podría ser la más importante. Sus dedos temblaban mientras sostenía el documento, como si temiera que el momento se desvaneciera como una frágil ilusión. Un hogar. El lugar donde una vez había construido sueños, donde había vivido con dignidad antes de que todo le fuera arrebatado. Tragó con dificultad, su voz apenas un susurro. ¿Por qué estás haciendo todo esto, Saúl? Canelo sostuvo su mirada con determinación inquebrantable. Porque tú lo hiciste por mí primero, maestra. Una única lágrima resbaló por la mejilla ajada de doña Isabel. Había pasado tanto tiempo creyendo que todo estaba perdido, que nadie jamás lucharía por ella. Pero ahí estaba él, su alumno, su muchacho, aquel en quien siempre había creído. Y ahora, él era quien creía en ella. Ella apretó el documento contra su pecho y asintió, solo una vez. Canelo sonrió. Esta pelea no ha terminado, maestra. No hasta que estés en casa. Por primera vez en mucho tiempo, doña Isabel se permitió tener esperanza. Sabía que llevar la atención pública al caso pondría presión sobre el hombre que le había arrebatado todo a doña Isabel.
Si había algo que personas como él temían, era la exposición. Canelo se aseguró de que la historia se contara, no solo sobre el fraude, sino sobre la mujer detrás de él. La maestra que había formado generaciones, que había creído en el potencial de los niños que no tenían nada, que había dado esperanza antes de que se la arrebataran. Los medios se hicieron eco rápidamente. Los noticieros cubrieron la historia y las redes sociales explotaron con indignación. La gente exigía justicia. ¿Cómo podía alguien como doña Isabel estar en la calle mientras el hombre que la arruinó vivía en el lujo? Y entonces, la presión alcanzó su punto de quiebre. Una noche, Canelo recibió una llamada de su equipo legal. El hombre que le había arrebatado todo a doña Isabel estaba dispuesto a negociar. Tenía miedo. Su nombre estaba siendo arrastrado por el lodo y las autoridades habían comenzado a interesarse en sus negocios pasados. A Canelo no le importaban las negociaciones. Quería una sola cosa, que la casa de doña Isabel le fuera devuelta, legal y permanentemente. Días después, los documentos oficiales fueron firmados. La casa de doña Isabel volvía a ser suya. Canelo sostuvo las llaves en sus manos, sintiendo el peso de la victoria, no solo por ganar, sino por restaurar lo que se había perdido. Esa tarde, encontró a doña Isabel sentada en la misma plaza donde la había visto antes, su mirada distante. Pero esta vez, cuando se acercó, no traía promesas. Traía su hogar. Se arrodilló frente a ella y colocó suavemente las llaves en su mano. «Es tuya otra vez, maestra. Vas a casa». Por un momento, ella no reaccionó. Luego, lentamente, sus dedos se cerraron alrededor de las llaves, como si quisiera asegurarse de que eran reales. Las lágrimas llenaron sus ojos. Miró a Canelo, su voz quebrándose. «Saúl, no sé qué decir». Canelo sonrió, su propia garganta apretada por la emoción. «No tienes que decir nada, maestra. Solo vuelve a casa». Un sollozo escapó de sus labios, pero esta vez no era de desesperación. Era de alivio, de gratitud. Era algo que pensó que había perdido para siempre, esperanza. Mientras caminaban hacia la casa que una vez le fue arrebatada, Canelo supo que esta había sido la pelea más importante que había ganado. Sabía que el hombre que había estafado a doña Isabel no operaba solo. Había más víctimas, más historias de abuso de confianza y traición. Y Canelo haría todo lo que estuviera en sus manos para sacar la verdad a la luz. La presión mediática comenzó a dar frutos. Las noticias hablaban de fraudes inmobiliarios y familias arruinadas, de ancianos que lo habían perdido todo. Doña Isabel no era la única. El hombre que alguna vez parecía intocable comenzó a sentir el peso de sus acciones. La policía abrió una investigación formal. Se revisaron documentos, contratos, movimientos bancarios. Las mentiras comenzaron a derrumbarse. Unas semanas después, Canelo recibió la llamada que había estado esperando. «Saúl, lo logramos. Los documentos prueban que su casa fue adquirida mediante fraude. Legalmente, aún le pertenece». Cerró los ojos dejando escapar una sonrisa de alivio. Cuando llegó a la pequeña habitación donde doña Isabel se estaba quedando temporalmente, la encontró sentada junto a una ventana viendo el atardecer. Su rostro se veía más sereno, pero aún había sombras en su mirada. «Maestra», dijo suavemente. Ella giró la cabeza y lo miró con curiosidad. Canelo sacó un pequeño llavero de su bolsillo y se lo tendió. «Bienvenida de nuevo a casa». Los dedos de doña Isabel temblaron al tomar las llaves. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puede ser», susurró con la voz quebrada. «Es suya, maestra. Como siempre debió serlo». Las lágrimas rodaron por su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no eran de tristeza, sino de alivio. Se cubrió la boca con las manos, sollozando. Y Canelo sintió su pecho apretarse. «Gracias, Saúl. Gracias, maestra». No hubo más palabras, solo un largo abrazo entre dos almas que habían compartido más que recuerdos. Que habían luchado juntas, cada una a su manera, para salir adelante. Pasaron los días y doña Isabel volvió a su hogar. Pero algo aún más importante cambió dentro de ella. Poco a poco, recuperó su confianza.
Aceptó el trabajo en el centro comunitario. Volvió a enseñar. Volvió a inspirar. Y cuando Canelo la vio rodeada de niños que la escuchaban atentamente contar historias de esfuerzo y perseverancia, supo que la mayor victoria no estaba en los títulos ni en la fama. Estaba en lo que dejamos en los demás. Al despedirse, doña Isabel tomó su mano con firmeza. Siempre supe que llegarías lejos, Saúl. Pero ahora veo que tu mayor fuerza no está en tus puños. Está aquí. Se llevó la mano al pecho y sonrió. Canelo sintió un nudo en la garganta. Usted me enseñó eso, maestra. Se abrazaron una última vez. Cuando Canelo salió de la casa, respiró hondo y alzó la mirada al cielo. Sabía que esa no sería la última pelea de su vida, pero era la más importante que había ganado. Si esta historia te inspiró, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser contadas.